1:16. Un feliz año para usted, para la general Susana Blanco. Estamos en medio de lo que significa un día atípico, con muchas noticias económicas, con los anuncios del gobierno del presidente Petro, el aumento del 23,78% en el salario mínimo. El presidente dice que esto no va a generar inflación, amanecerá y veremos, pero además con la advertencia de diferentes sectores. Por ejemplo, han emitido un comunicado hace algunos minutos los colegios y jardines infantiles privados, que están diciendo que ese incremento del salario mínimo los pone en una situación muy grave, una situación crítica, porque no les dan las cuentas para poder hacer el ajuste y para mantener todos los puestos de trabajo. Caterina Ávila. Ricardo, buenas tardes. La Mesa Nacional de Educación Privada, que reúne jardines infantiles, preescolares y colegios del sector privado del país, advirtió que ese aumento del mínimo pone en riesgo su sostenibilidad y hace inviable además su operación, porque lo que explican es que el gobierno autorizó incrementos promedios del 7% en matrículas y pensiones, mientras que el salario mínimo se elevó más de 3 veces por encima de ese porcentaje. En un comunicado alertan sobre posibles consecuencias como despidos, reducción de jornadas, aumento de la informalidad educativa y también el cierre definitivo de instituciones, especialmente en educación inicial y preescolar, y por eso pidieron al gobierno nacional adoptar varias medidas que les permita continuar con su operación, medidas como la gradualidad en la aplicación del incremento salarial, apoyos financieros con tasas preferenciales y también la armonización entre la política salarial y la regulación de tarifas educativas. Caterin, gracias. 1:18, el presidente Petro sigue trinando, dice que el Grupo Bicentenario se va a reunir a comienzos del año entrante, o sea, en algunos días, para dar créditos blandos a los sectores que seguramente se van a ver afectados por ese aumento, por ese terremoto que causa el aumento del mínimo del 23,78%, como lo ha calificado, entre otros, JP Morgan, que es una de las principales calificadoras de riesgo en el mundo. Este año termina de nuevo con violencia en el Catatumbo, combates cruentos entre las disidencias de Calarcá y el ELN muy cerca de La Gabarra. No pudo entrar una misión humanitaria y varias casas amanecieron incineradas. Amargo año nuevo para los habitantes del Catatumbo, fronterizo con Venezuela. Richard Quiñones. Viviendas incineradas, impactos de bala en fachadas, vidrios destruidos, es el panorama que dejó la violencia en el corregimiento de Pacheli, en zona rural de Tibú, donde incluso el puesto de salud fue atacado a disparos mientras atendía a personas heridas en medio de los enfrentamientos armados. Civiles tuvieron que ser evacuados en la madrugada y se reporta la imposibilidad de ingresar una misión humanitaria a la zona, mientras continúan las acciones armadas en las carreteras destapadas y zonas boscosas sin distinción de la población civil, incluyendo los niños. George Quintero es el secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander. Afectaciones bastante grandes, en este caso el centro de salud, que como usted lo puede ver, varios disparos, personas que estaban adentro, personas heridas también atendiendo en ese momento, y personas que en las horas de la madrugada, en un gesto, digamos, humanitario de personas de la iglesia, lograron salir. La crisis humanitaria se agrava ante el bloqueo de las caravanas humanitarias para ingresar y verificar la situación en las áreas rurales, mientras siguen llegando desplazados a municipios como Ocaña, Tibú y la ciudad de Cúcuta. Son más de 1.000 personas. Todo eso sucede luego de casi un año de violencia que ya deja casi 90.000 desplazados. 1:19, ya vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Se están conociendo detalles sobre el sitio en el que se habría dado el ataque de Estados Unidos por tierra en Venezuela. Habría sido en la frontera con Colombia, muy cerca, en la zona de La Guajira. Recuerden ustedes que esa es una zona binacional. Pero hablando del Catatumbo, hablando de Venezuela, hay mensaje de Año Nuevo de la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, a todos los venezolanos. Laura Olarte, regreso con usted. Ricardo, la Nobel de Paz María Corina Machado y Edmundo González, presidente electo de Venezuela, se pronunciaron por medio de un mensaje para el pueblo venezolano para este nuevo año que llega a 2026, y mencionando frente a cualquier obstáculo que se presente se continuará avanzando, asegurando que ya se han tenido pasos gigantes y que están permitiendo alcanzar lo que se ha soñado. Escuchemos lo que dijo la Nobel de Paz María Corina Machado. Y gracias a ese enorme esfuerzo de cada uno de los venezolanos y de nuestro pueblo completo, con el apoyo de nuestros genuinos aliados internacionales, este año 2025 hemos dado pasos decisivos, hemos tenido logros enormes que nos permite estar tan cerca
de lograr lo que siempre hemos soñado. El futuro de Venezuela no está en discusión, así lo señaló Edmundo González. Abro comillas, la decisión ya fue tomada por la gente y cuando hay una nación decidida a avanzar, no hay muchos pasos para atrás. Por más duros o imprevistos que sean los obstáculos, avanzamos. Añadiendo que Venezuela va a cambiar para el año 2026, por lo que pronto el pueblo venezolano podría ser libre. 1:21 en Washington. Juan Camilo Merlano, ¿se conocen detalles sobre esta operación terrestre del gobierno del presidente Trump en Venezuela? Habría sido, lo decíamos hace minutos, en la Alta Guajira venezolana. 1:21, ahí está Juan Camilo, intentamos reconectar. Ya regreso con Juan Camilo, antes voy a Caracas. Oscar Pineda nos tiene detalles de la militarización que ordenó Nicolás Maduro, el jefe del régimen venezolano, de sus instalaciones petroleras, porque sigue creciendo la tensión con Estados Unidos. Oscar. El despliegue especial de seguridad se ordenó en vísperas de fin de año para resguardar dos de las más importantes instalaciones energéticas del país. Se trata del centro de refinación que está ubicado en Paraguaná, al norte de Venezuela, que es uno de los más grandes del mundo y responsable de transformar el crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados. También está en resguardo el complejo petroquímico Ana María Campos, conformado por plantas de fertilizantes y plásticos, clave para el aprovechamiento del gas natural como fuente básica de insumos. Mayor General Pedro González Ovalles, jefe de la región estratégica de Defensa Integral Occidental. Tenemos desplegadas nuestras burras de combate mixta en anillos concéntricos como parte de fuerza de choque para garantizar la seguridad integral del complejo petroquímico Ana María Campos, la refinería Bajo Grande y el centro de refinación de Paraguaná. Mientras que las relaciones entre Miraflores y la Casa Blanca no pasan por su mejor momento, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a la unidad de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos la columna gruesa de la estabilidad de la patria. No descansarán en tratar de dividirnos, de fracturarnos, de cortarnos, de segmentarnos, y eso es prácticamente imposible. Las tensiones escalaron tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo venezolano y de la confiscación de 2 buques petroleros. Regreso a Washington. Juan Camilo nos tiene detalles sobre la operación terrestre, la primera del gobierno del presidente Trump en territorio venezolano. Decíamos, Juan Camilo, que se ha conocido que habría sido en la Alta Guajira venezolana, es decir, muy cerca de la frontera con Colombia. Ricardo, sí, en efecto, a tan solo unos kilómetros de la frontera colombiana, de acuerdo a un reporte del canal NBC, que lo que hace es citar 2 testimonios de indígenas de la comunidad Wayuu en una localidad allí en la Alta Guajira. De hecho, destaca que esta zona de la Alta Guajira venezolana es controlada en gran parte, o que tiene presencia en gran parte, del Ejército de Liberación Nacional. Y los 2 testimonios que recoge NBC es que los indígenas el día 18 de diciembre escucharon una explosión bastante fuerte en una aparente bodega o centro de almacenamiento, pero que era más parecido a una especie de choza, es lo que dice el testimonio, que no están seguros de qué fue exactamente, pero que nunca habían escuchado una explosión tan fuerte, que incluso les dejó problemas auditivos, que al día siguiente, el 19 de diciembre, oficiales del régimen de Maduro llegaron a la zona para realizar un barrido, una verificación, y que uno de los oficiales, en palabras del testimonio que recoge NBC, dijo, abro comillas, esto lo hicieron los gringos. Recordemos que hasta este momento todo lo que se ha sabido de este ataque es primero por la declaración del presidente Trump, primero en una entrevista revelando que habían golpeado una fábrica o un centro o una especie de puerto desde donde cargaban la droga, y luego lo que se ha venido conociendo a cuentagotas de que fue un ataque efectuado por la CIA con drones, que constituye también el primer ataque en territorio venezolano en el marco de la Operación Lanza del Sur, Ricardo. Sí, Juan Camilo, y ahora lo que hay que saber es cuál será el siguiente paso y cuáles serán las consecuencias de esto, que es la confirmación de que ya comenzaron las operaciones por tierra, operaciones terrestres del gobierno, del ejército de Estados Unidos, en este caso de la CIA, en contra del régimen de Nicolás Maduro y sus nexos, sus vínculos con el narcotráfico. En Colombia, 1:25, Kalila Peña finalmente pasará año nuevo detenida la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, investigada por el escándalo de corrupción más grande de este gobierno, el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Kalila.
Sí, señor, pues mire, la juez 79 de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la sustitución de la medida de aseguramiento presentadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, quien permanece vinculada al proceso penal que investiga el entramado de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. Sobre la solicitud de libertad, la juez explicó que para hacer la petición es necesario, en este caso, 240 días por el delito de lavado de activos contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación sin que no se haya iniciado el juicio oral. Sin embargo, para la justicia, a pesar de que han pasado 342 días desde el 24 de enero que se realizó la acusación, hay 170 días atribuibles a la defensa, es decir, se restan a ese conteo de días, por lo cual no se cumple con el tiempo estipulado. Esto argumentó la juez. En este momento, esos 342 días que han pasado, solo 158 son atribuibles a la judicatura, 170 a la defensa y 14 días por fuerza mayor ya del evento que se hizo alusión. Entonces, de manera que en este evento, pues para este momento, 31 de diciembre, no está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova. Pues recordemos que la exconsejera del gobierno del presidente Gustavo Petro fue acusada por presuntamente gestionar y entregar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y de tener pleno conocimiento de que los recursos estaban destinados al pago de sobornos para el direccionamiento de la orden de proveeduría relacionada con esa compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira. 1:27, ojo con esta noticia porque puede tener consecuencias. Está caída la plataforma Siglo XXI de la DIAN y esto mantiene paralizadas las operaciones de comercio exterior en varios puntos del país. Alejandra Bello, ¿esto qué consecuencias prácticas tiene? Las intermitencias que presenta la plataforma Siglo XXI de la DIAN mantienen en alerta al sector de comercio exterior en Colombia. La falla tecnológica que se presenta desde el pasado 27 de diciembre ha frenado trámites aduaneros y provocado represamientos de mercancías en aeropuertos y otros puntos de ingreso al país. La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, advirtió que aunque ese día estaba programado un mantenimiento del sistema hasta el mediodía, la plataforma no volvió a operar con normalidad y desde el 29 de diciembre dejó de funcionar por completo. Según el gremio, la situación tiene al Aeropuerto Internacional El Dorado al borde del colapso, pues la imposibilidad de acceder al sistema afecta tanto a los usuarios de comercio exterior como a los propios funcionarios de la DIAN. Ante esta contingencia, la entidad expidió el memorando 269 del 30 de diciembre, en el que ordena aplicar procedimientos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones injustificadas a los usuarios por fallas tecnológicas. FITAC pidió que se habilite de inmediato la plataforma y que esta situación sea tratada como un evento de fuerza mayor, advirtiendo que si la falla se prolonga, el impacto sobre la cadena logística y la economía del país podría agravarse en pleno cierre de año. 1:29 en deportes, hoy 31 de diciembre, último día del año. Don Juan David Rivera, se conocieron quiénes son los mejores de América. Esa es una ceremonia tradicional para el fútbol suramericano. Así es, Ricardo, el diario El País, que tradicionalmente entrega el premio El Rey de América, esta vez un uruguayo lo ganó, campeón de la Copa Libertadores, Jorjan de Arrascaeta. Los colombianos estuvieron cerca, hubo 2 en el top 10 en estos tradicionales premios, que recordemos, el último colombiano en ganar fue Miguel Ángel Borja 2016, Teófilo Gutiérrez 2014 y el Pío Valderrama son los colombianos que han ganado este premio. Blue, más que radio.